En Mateo 4 leímos que la fama de Jesús se difundió por toda Siria y le trajeron aquellos que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, los afligidos por tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. A raíz de esto le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. Deca es 10 y polis es ciudad, así que Decápolis significa 10 ciudades, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y así de esta manera nos introduce en el Sermón del Monte, cuando dice el Señor, viendo la multitud, viendo esta multitud que le seguían, gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, toda esta multitud, a causa de ellos, llegó el momento del Señor subir al monte. Las bienaventuranzas. Esa palabra significa felices, dichosos, bendecidos, agraciados. El Sermón del Monte es la base del reino de Dios. Así que Jesús, viendo toda esta multitud que le seguía, subió al monte y sentándose porque era la manera que los rabís, los maestros, acostumbraban. Ellos se sentaban. Entonces Jesús se adaptó al público que tenía. Y vinieron a él sus discípulos. Esto no quiere decir que solo se dirigiese a los 12, sino a la multitud. Y es que discípulo es cualquier persona que aprende una doctrina. Ahora hay discípulos y discípulos. El verdadero discípulo es aquel que no solo aprende la doctrina, sino que adapta su vida en torno a esa doctrina. Es decir, deja que esa doctrina le modifique el carácter, le modifique los pensamientos, le modifique por completo. Pues viendo el Señor esta multitud y sentándose como maestro, subió al monte. ¿Y el monte por qué? Porque el Señor estaba dirigiéndose a un público que estaban totalmente entregados al judaísmo, a la Torá, a la ley de Moisés. Entonces el subirse el Señor al monte lo representaba a él como el nuevo Moisés. Les estaba diciendo, Moisés vino a vosotros con unas tablas de piedra, pero hoy vengo yo, que soy la piedra que edifica, la piedra angular, la piedra más importante de la edificación. El monte es el lugar de revelación. Hay 3 montes donde la manifestación de Dios era tangible. En Éxodo 19:18, donde el monte Sinaí estaba. Ese monte estaba todo cubierto de humo, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. En el monte Sinaí se manifestaba el fuego de Dios. En el monte Horeb, Elías huye allí y sube a ese monte, pero ahí se manifiesta Dios. En Primera de Reyes 19:12 dice, tras el viento hubo un terremoto y tras el terremoto hubo un fuego
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que en esta ocasión el Señor se manifestó como un silbo apacible y delicado, como un sonido de silencio tenue. Hay otro monte, el monte de Sión. Es el monte de Jerusalén. Allí es donde está el templo. Allí es donde ellos, cada vez que rezaban, se dirigían mirando a Jerusalén, porque allí estaba el templo. Ahora viene Jesús y dice: mirad, ahora yo soy el verdadero templo. Y desde ahí abrió su boca y les enseñaba. Y estas son las enseñanzas de Jesús, las cuales nos cambian todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Porque dice: bienaventurados, felices, dichosos los pobres en espíritu. Pero felices los ricos, ¿no? Felices los que tienen mucho. ¿Cómo van a ser felices los pobres? El Señor nos viene cambiando toda la estructura y nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y es que el pobre material depende de otros para vivir, pero el pobre de espíritu depende únicamente de Dios para vivir. Y de estos, de los que tienen tanta necesidad de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Pero ¿cómo van a ser? Pero felices los que lloran. Así es. Porque reciben su consuelo para poder experimentar a Dios en todas sus magnitudes. Debemos de vivir tragedias, porque de este modo conoceremos de qué manera Él puede consolar nuestro corazón. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los que se dejan pisotear, los que no tienen fuerza, los débiles. No, los mansos son aquellos que tienen su fuerza pero bajo control. El ser manso te hace libre de malicia. El ser manso te libra de un espíritu vengativo. Y es que los mansos se someten. No porque no tengan fuerza, sino porque han sido amansados. Como estas bestias sementales, estos caballos que tienen tanta fuerza pero que han sido amansados y su fuerza es controlada y está bajo control. Así hemos de ser nosotros. Pero ¿sabes qué? El Señor no permitirá que los mansos sean estafados, porque mira cuál es la recompensa. Ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es su herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y no solo se refiere a aquellos que han vivido en justicias, sino a aquellos que anhelan santidad, que tienen hambre por tener una vida justa, que tienen sed
de tener una vida acorde al corazón de Dios, acorde a las normas del reino. Y es que cuando uno, por ejemplo, ahora mismo estamos en el Reino de España. Hace unos años yo estuve viviendo en Reino Unido y había otras normas, otras leyes, porque estaba en otro reino. Por ejemplo, las cuentas bancarias no se comunicaban. Es decir, yo podía tener deuda en España, pero en Reino Unido no. Y es que cuando cambiamos de reino, nos sometemos a nuevas normas, a las normas que rigen. Pero este es el reino de la luz. Y en el cual nos rompe todos los esquemas. Y ahora aquí bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, los que quieren más de Dios, los que no se conforman, tienen hambre y tienen sed de cambiar, los que anhelan ser santos y tener una vida justa. La promesa es que serán saciados. Sigue intentándolo. No te desesperes, que el Señor dice que los que tienen hambre y sed, ellos serán saciados. No te desesperes, serás saciado. Bienaventurados los misericordiosos, los compasivos, los que tienen las entrañas revestidas de compasión. No hace mucho el Señor me hablaba y me dijo claramente que no había sido compasiva con una hermana. Wow. Para Él es tan importante que seamos misericordiosos con los demás, que de esta manera Él nos dice que de este modo nosotros también alcanzaremos misericordia. Continuamente la ley de la siembra y de la cosecha rige este reino. Bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón son aquellos de corazón transparente. Su vida es transparencia, no hay doblez, no hay mentira. Los de limpio corazón. O los que van de inmediato a limpiarse de su impureza. Esos son felices. Y la promesa es que ellos verán a Dios. Es decir, gozarán de intimidad. Ver a Dios es lo que le pedía Moisés. Al menos sus espaldas, pero los de limpio corazón gozarán de una intimidad que lo verán cara a cara. Y no solo después en el cielo, sino aquí y ahora. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados verdaderos hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos que vencen el mal con el bien. Lo contrario a la paz es la guerra, es la división. Pero los que ponen paz, los que evitan los conflictos,
los que levantan esas barreras divisorias, ellos sí se les puede llamar hijos, hijos adultos de Dios. Y esta última parte es preciosa. Felices, felices y dichosos los que padecen. Excuse me, sí. Los que padecen. Estos son felices. Los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, los que sufren por su lealtad a Dios. Porque de ellos es el reino, de ellos es el reino de los cielos. Y al pensar en aquellos que sufrieron por su lealtad con Dios, el Señor me llevaba a Hebreos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os deshonren, os difamen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque si dicen toda clase de mal contra vosotros, contra nosotros, y es verdad, pues no tiene recompensa, pero si nos vituperan, persiguen, dicen mal, mintiendo, ahí es cuando somos dichosos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Continuamente el Señor nos saca del enfoque terrenal para llevarnos al enfoque celestial. Ya no tanto encerrarnos en estas 4 paredes de esta corta vida, sino que nos ensancha la mente al llevarnos al más allá. Pensar en los galardones que habrán después, en la eternidad. Y además nos dice, tranquilos, que así persiguieron a los profetas, que no sois solo vosotros, que no os sintáis mal, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí es donde quiero introducir lo que sufrieron aquellos héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11. Por amor a Dios, mira, nos dice, estos hombres experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, cortados con una sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Ellos errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y el Señor, no solo eso, sino que dice que el mundo no era digno. Los llama héroes. Pablo también nos dice en Corintios un poco de lo que pasó él. Dijo, en azotes sin números he estado en cárceles y en peligro de muerte muchas veces. Contaba Pablo que había sido de los judíos 5 veces, había recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, y peligros entre falsos hermanos.
y a todos ellos el Señor los considera héroes, dichosos, felices, y tiene tantas promesas. Que ni siquiera nuestra mente finita podría imaginar. Porque no son solo recompensas del aquí y ahora, no son temporales, sino recompensas eternas. Quiera Dios que nos aliente nuestro corazón, y aunque a veces nos vituperen, persigan, apunten, difamen, y aunque a veces tengamos hambre, aunque a veces nos estafen, nos hagan daño, nosotros sigamos acomodándonos al nuevo reino. Y a las normas que le rigen.